Muy buenos días a todas y a todos. Secretario, por favor, solicito dé cuenta con el orden del día de la sesión programada para el día de hoy. Con mucho gusto. Como primer punto, lista de asistencia. Adelante, por favor. Magistrada Presidenta Tania Gisela Contreras López. Presente. Magistrada Minerva Cáceres Vázquez. Presente. Magistrada Griselda Marisol Vázquez García. Presente. Magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar. Presente. Magistrado Ignacio García Zúñiga. Presente. Magistrada Guillermina Reynoso Ochoa. Presente. Magistrado Óscar Alberto Lara Sosa. Presente. Magistrado Raúl Robles Caballero. Presente. Magistrado Esteban Etienne Ruiz. Presente. Magistrada Teresa Olivia Blanco Alviso. Presente. El punto relativo a la declaración de quórum. Gracias. Existiendo el quórum requerido, se declara abierta la presente sesión, siendo las 10:06 del día 4 de noviembre del año 2025. Adelante, por favor, secretario. Con mucho gusto. A continuación, la aprobación del orden del día, misma que se distribuyó de manera electrónica. Gracias. Magistradas, magistrados, quienes estén a favor del orden del día, a favor de manifestar. A favor. Unanimidad de votos a favor. Enseguida, el punto relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, para lo cual me permito informar que se distribuyó a las señoras magistradas y señores magistrados un proyecto de acta relativo a la sesión plenaria ordinaria correspondiente al 28 de octubre de 2025. Informo también, no se recibieron observaciones ni correcciones al citado proyecto. Muy bien. Compañeras magistradas, magistrados, quienes estén a favor de la propuesta, a favor de manifestarlo. A favor, unanimidad. Gracias. Enseguida me permito hacer relación de los siguientes asuntos. Se da cuenta con el oficio 21.690 diagonal 2025 del 3 de octubre de 2025 de la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la interlocutoria que en una parte niega y en otra concede la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relacionado al juicio de amparo 61 diagonal 2021-2 promovido por Abel Oseguera Hurtado y Adrián Oseguera Kernión contra actos de esta y otras autoridades. Al respecto, en la mencionada interlocutoria, por una parte, se advierte la negativa de los actos reclamados a este tribunal pleno y a otras autoridades y en relación a los cuales se negó, por tanto, la suspensión definitiva. En cambio, se concede respecto a los actos reclamados a los jueces tercero y sexto de primera instancia de lo civil del segundo distrito judicial, para el efecto de que el quejoso Abel Oseguera Hurtado no sea despojado de los bienes inmuebles que defiende. Ello hasta en tanto las autoridades responsables no reciban la notificación del auto que declare firme la sentencia que se dicta en el fondo en el juicio principal. Medida para que surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlo si el quejoso no exhibe en el término de 5 días el importe de la garantía fijada, que fue de 15,000 pesos, y que podrá exhibir en cualquiera de las formas legales. A ese respecto, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien, muchas gracias. Compañeras magistradas, magistrados, quienes estén a favor de la propuesta. A favor, unanimidad. Gracias. Enseguida, doy cuenta con el oficio 12.900, diagonal 2025, del 20 de octubre de 2025, del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica el auto que declara firme el diverso que declaró cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 450, diagonal 2021, promovido por el licenciado Juan Manuel Castillo Martínez contra actos de esta y otras autoridades, dentro del cuaderno formado con motivo del procedimiento de ratificación del impetrante en el cargo de juez de primera instancia. Al respecto, se precisa que en determinación del 24 de septiembre pasado se tuvo por cumplido el fallo protector y en la medida que contra dicha determinación el quejoso no interpuso el recurso de inconformidad previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución quedó firme. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien. Muchas gracias. Compañeras magistradas, magistrados, quienes estén a favor de la propuesta. A favor, unanimidad.
Doy cuenta enseguida con el oficio 4440, diagonal 2025, del 27 de octubre de 2025 del secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del 19º Circuito, mediante el cual notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que niega el amparo y protección solicitados en el juicio de amparo 1355, diagonal 2024, promovido por Agroindustrias Alanís, SDRL de CB, contra actos de esta y otra autoridad en el expediente 9, diagonal 2024, formado con motivo del incidente de incompetencia por declinatoria interpuesta por el impetrante. Básicamente, el auto transcrito en el oficio con el que se da cuenta, se advierte de la admisión de dicho recurso y la notificación que se mandó hacer a las partes, así como con el escrito de expresión de agravios al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos previstos en la fracción cuarta del artículo 5 de la Ley de Amparo. A ese respecto, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien, gracias. Magistrada, magistrados, quienes estén a favor de la propuesta que se realiza del punto número 3, favor de manifestarlo. A favor. A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta con el oficio 27.329, diagonal 2025, del 23 de octubre de 2025, de la secretaria del Juzgado 13º de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el juicio de amparo 257, diagonal 2025, promovido por Verónica Denise Chávez González contra actos de esta y otras autoridades. Al respecto de la mencionada sentencia se advierte que con relación a ese Tribunal Pleno y el Consejo de la Judicatura se sobresee ante la inexistencia de los actos que les fueron reclamados, negativa que no fue desvirtuada por la impetrante. En tanto, por lo que hace a los actos atribuidos a la juez séptimo de primera instancia de lo familiar del segundo distrito judicial, se advierte actualizada sobrevino la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción 21ª del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada en cuanto fija la guarda y custodia de los menores en el juicio natural, se advierte quedó insubsistente con la aprobación de un convenio celebrado por las partes quejosa y tercero interesado, sancionado por el juez segundo civil del segundo distrito judicial con residencia en Paraíso, Tabasco, surtiendo efectos la sustitución de la mencionada resolución reclamada por este otro convenio, sobreseyéndose con fundamento en la fracción quinta del artículo 63 de la propia Ley de Amparo. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien, muchas gracias. Compañeras, compañeros, quienes estén a favor de la propuesta, manifestarlo. A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta con el oficio 20.978, diagonal 2025, del 27 de octubre de 2025, de la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual notifica la sentencia que sobresee en el juicio de amparo 423, diagonal 2025, promovido por Grúas Victoria S.A.D.C.B. contra actos de esta y otras autoridades. Al respecto, se advierte de la sentencia junta que la quejosa reclamó del juez segundo de primera instancia de lo civil la determinación del 4 de marzo de 2025 dictada dentro del juicio especial de desahucio que confirmó el diverso auto por el cual se dictó la orden de desalojo, de suerte que dicha determinación fue dictada en la fase procesal de ejecución de sentencia, advirtiéndose en consecuencia sobre la diversa causal de improcedencia que deriva de la fracción quinta del artículo 107 en relación a la fracción 23ª del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en dicha etapa el juicio de garantía solo procede en contra de la última resolución dictada en ejecución, entendida como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente, lo que en el caso no se actualiza. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien. Muchas gracias, compañeras, compañeros. A su consideración la propuesta que se realiza del punto número 5. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Gracias.
Se da cuenta con el oficio 38.264, diagonal 2025, del 15 de octubre de 2025, del secretario del Juzgado de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado, mediante el cual notifica a la interlocutoria que niega la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relacionado al juicio de amparo 1048, diagonal 2025, promovido por el licenciado Efraín Martínez Félix en su carácter de defensor de Víctor Manuel Azuara Morales contra actos de esta y otras autoridades. Al respecto, tomando en cuenta el sentido de los informes previos rendidos por las autoridades responsables, en las que todas y cada una de estas negaron los actos reclamados, y advirtiéndose de estos que cada una realizaron lo conducente al trámite al recurso de apelación registrado en el cuadernillo 18, diagonal 2025, del índice del Juzgado de Control de la Tercera Región Judicial con sede en Matamoros, la jueza de distrito concluye en negar la suspensión definitiva. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien. Muchas gracias, magistradas, magistrados. A su consideración la propuesta de acuerdo que se realiza respecto al punto número 6. ¿Quiénes estén a favor? A favor, Gracias. unanimidad. Se da cuenta con el oficio 1121, diagonal 2025, del 31 de octubre de 2025, de la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Colegiada en Materia Civil y Familiar, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materias administrativa y civil del 19º Circuito en el juicio de amparo directo 467, diagonal 2022, promovido por Rebeca Alexandra Vázquez Morales contra actos de esa autoridad. Asimismo, remite copia certificada de las constancias conducentes. En lo medular, la autoridad responsable precisa, por conducto de su secretaria de acuerdos, que el 30 de octubre del presente año, dentro del TOCA 244, diagonal 2022, dictó una nueva sentencia conforme a los lineamientos trazados por la autoridad federal, en la que se concedió la protección constitucional a la quejosa, y lo participó asimismo de dicha autoridad federal. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, tenerle informando del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y agregarlo a sus antecedentes. Muy bien, muchas gracias. Con relación al punto número 7, está a su consideración la propuesta que realiza la Secretaría. ¿Quiénes estén a favor? A favor, unanimidad. Se da cuenta con el oficio B-364, diagonal 2025, del 28 de octubre de 2025, del secretario del Segundo Tribunal Colegiado de Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito, mediante el cual notifica la resolución que declara cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 570, diagonal 2023, promovido por DTS ORG SADCB contra actos de la Segunda Sala Colegiada de Materia Civil y Familiar, en su carácter de autoridad ordenadora, y del juez tercero de primera instancia de lo civil del Segundo Distrito Judicial, en su carácter de autoridad ejecutora. Al respecto de la resolución adjunta y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables, se concluye por el magistrado presidente del Tribunal Colegiado Oficiante que con esta se acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin que se advierta exceso o defecto en dicho cumplimiento. Por lo tanto, se ordena el archivo del juicio de garantías como asunto concluido una vez que esta determinación cause estado. Por tanto, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes y también en su oportunidad se archive como asunto concluido. Muy bien, muchas gracias. Compañeras, compañeros, a su consideración la propuesta que se realiza del apartado número 9. ¿Quiénes estén a favor? A favor, unanimidad. Se da cuenta con el oficio 4410, diagonal 2025, del 24 de octubre de 2025, del secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 19º Circuito, mediante el cual notifica el auto en el que ese cuerpo colegiado declara carece de competencia para conocer de la demanda de amparo directo que promueve Manuel Guerrero Rangel contra actos de esta autoridad dentro del expediente 43, diagonal 2025,
formado con motivo de la recusación interpuesta por el quejoso contra el juez primero de primera instancia de lo civil del segundo distrito judicial. Al respecto de la determinación transcrita en el oficio con el que se da cuenta, se advierte que la resolución reclamada del 12 de agosto de 2025, que declaró desierta la recusación e impuso al recusante una multa, no constituye una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio para los efectos del juicio de amparo directo, en los términos previstos por el artículo 170 de la Ley de Amparo, porque no analiza la acción ejercida ni las excepciones supuestas. En tal sentido, concluye no se actualiza la competencia del tribunal colegiado y por lo tanto se declina y ordena la remisión de la demanda con sus anexos al juez de distrito en turno con residencia en esta capital, a efecto de que, de no existir impedimento, se aboque a su conocimiento. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone se agregue a sus antecedentes. Muy bien, muchas gracias. Compañeras, compañeros, a su consideración la propuesta que se realiza del punto número 10. ¿Quiénes estén a favor? A favor. Del 9, Perdón, maestra. es el 10. Sí. Perdón, sí. Número 10. Corrijo. Punto número 9. A favor, unanimidad. Gracias. Se da cuenta con el oficio 21.318, diagonal 2025, del 24 de octubre de 2025, del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, mediante el cual requiere para que en el término de 5 días informe lo resuelto al calificar la excusa deducida del toca de apelación 67, diagonal 2021, planteada por la magistrada de la novena Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar, y en su caso, la sala a la cual haya correspondido conocer del asunto en el juicio de amparo 1435, diagonal 2021, promovido por Ignacio Proa Zarco contra actos de esa autoridad. Al respecto, como consta en la pasada sesión plenaria del 28 de octubre, ese tribunal pleno, por resolución dictada en la misma, dentro de la excusa civil 143, diagonal 2025, calificó de legal la excusa y procedente y ordenó en consecuencia, planteada por la magistrada Teresa Olivia Blanco Alviso, dentro del toca 67, diagonal 2021, y ordenó por consecuencia la remisión del toca y expediente respectivo a la primera Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar de ese tribunal, con el efecto de que su titular se abocara al conocimiento por sus demás trámites legales. En tal sentido, el proyecto de acuerdo propone, por un lado, se agregue a sus antecedentes y se rinda en dichos términos el informe que se requiere. Muy bien, muchas gracias, secretario. A su consideración la propuesta que se realiza del punto número 10. Ahora sí el 10. ¿Quiénes estén a favor? A favor. Gracias. A favor, unanimidad. ¿Sería con la abstención de la magistrada? Es abstención de la... Sí, muy bien. Sí. Abstención de la Muchas magistrada Teresa Olivia Blanco. Adelante, por favor. Gracias. Si se me permite dar cuenta conjunta con los asuntos listados con los números 11 y 12 de la orden del día. Muy bien. Se trata de los oficios 1651 y 1682, ambos diagonal 2025, fechados el 13 de octubre de 2025, de la licenciada Reina Sánchez del Ángel, jueza de ejecución penal de Reynosa, mediante los cuales remite las carpetas de ejecución CE diagonal 0110 diagonal 2025, deducida de la carpeta procesal CP diagonal 236 diagonal 2024, relativa a la causa seguida contra Santiago Tirado Reyes por el delito de posesión de vehículo robado, y carpeta de ejecución CE diagonal 0074 diagonal 2025, deducida de la carpeta procesal CP diagonal 145 diagonal 2024, relativa a la causa seguida contra José Alfredo Quintero Ruiz por el delito de robo a comercio con violencia, lo anterior a efecto de calificar las excusas que plantea. En lo medular, la jueza de ejecución de Reynosa plantea como causa que la inhibe del conocimiento en dichas carpetas de ejecución la circunstancia de haber actuado como defensora pública de los ahora sentenciados o ejecutoriados.
Sí, manifestación que realiza bajo protesta de decir verdad y además se corrobora con las constancias que obran incorporadas a la carpeta de ejecución, básicamente con las sentencias dictadas en los procedimientos abreviados deducidos de las carpetas procesales respectivas, donde en el apartado conducente a la individualización de las partes se precisa a la hora juzgadora quien fungió como defensora pública de los ejecutoriados. Consecuentemente, con lo anterior se da cuenta con sendos proyectos de resolución donde con fundamento en la fracción primera del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicado supletoriamente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se propone calificar de legal las causas y procedente las excusas y motivar en consecuencia la remisión de los autos de dichas carpetas de ejecución al juzgado de ejecución penal con residencia en Matamoros, que es el territorialmente más cercano. Gracias. Compañeras, compañeros, a su consideración la propuesta que se realiza del punto número 11. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Ajá. ¿Sí? Ejecutivo primero de la jueza de la excusa 11 y 12. 11 y 12. Dice Reynosa en lugar de Reina. Ejecutivo primero. Sí. Se da cuenta enseguida con los oficios 5.448 y 5.450 fechados el 24 de octubre de 2025 de la licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, jueza segundo de primera instancia de lo familiar del segundo distrito judicial, mediante el cual rinde su informe y remite los autos del expediente 52/2024 relativo al juicio sumario sobre alimentos definitivos promovido por Nicole Rocha Olivier en contra de Francisco Javier Rocha Cruz a efecto de substanciar la recusación interpuesta por la parte actora. Al respecto de los autos en mención, previo a la apertura del juicio a prueba, se advierte la parte actora compareció aduciendo diversos hechos de los cuales advierte en su concepto la actuación parcial de la juzgadora de primera instancia y motiva la interposición de la recusación en su contra. Al proveer lo conducente, la jueza admitió a trámite la recusación sin admitir los hechos manifestados y dispuso el emplazamiento a la recusante para que en el término de 5 días, más los que corresponden por razón de la distancia, comparezca ante ese tribunal a continuar el trámite de la recusación. A ese respecto, el proyecto de acuerdo con fundamento en los artículos 58 y 219 del Código de Procedimientos Civiles propone, previamente, se asiente por esta Secretaría General el cómputo del término fijado a la recusante para comparecer ante ese tribunal pleno y también se certifique si por escrito dentro del lapso respectivo la recusante compareció a continuar el trámite de la recusación y una vez hecho lo anterior se de nueva cuenta con los autos. Muy bien, muchas gracias. A su consideración la propuesta que se realiza del apartado número 13. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor, unanimidad. Se da cuenta con el oficio 363/2025 del 31 de octubre de 2025 de la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar, mediante el cual remite los autos del folio 117/2025 relativo al recurso de apelación deducido del testimonio de constancias del expediente 560/2023 relativo al juicio sumario civil sobre otorgamiento y firma de escritura promovido por Beatriz Zapata Ibarra en contra de Antonio Moreno Hernández ante el juzgado primero de primera instancia de lo civil del primer distrito judicial a efecto de calificar la excusa planteada por el magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar. Al respecto,
el magistrado de la excusa hace valer como causa que lo inhibe del conocimiento la relación de parentesco por afinidad con el asesor jurídico o autorizado de la parte actora, lo que en su momento el Tribunal Pleno calificó de legal y motivó separarlo del conocimiento. A ese respecto se da cuenta con un proyecto de resolución donde, con fundamento en las fracciones tercera y décima del artículo 204 del Código de Procedimientos Civiles, propone calificar de legal la causa y procedente la excusa, dado que lo manifestado por el magistrado en segunda instancia se advierte corroborado con las actuaciones del testimonio de constancias, básicamente por el hecho de que en el negocio interviene el licenciado José Luis López López, a quien desde el escrito inicial de demanda la parte actora autorizó y suscribió conjuntamente con sus asesores jurídicos, facultándolo para oír y recibir notificaciones, con quien, manifiesta, guarda relación de parentesco por afinidad de cuarto grado, al haber contraído este matrimonio con Teresa Guadalupe Sánchez Monsiváis, quien en vida fuera prima hermana del juzgador, lo que aparece corroborado a través de la declaración contenida en la resolución pronunciada al resolver la excusa civil 45/2023, donde se tuvo por acreditado la mencionada relación de parentesco, calificando de legal la excusa deducida de la demanda inicialmente presentada en el presente asunto y separarlo del conocimiento, motivando la remisión de los autos al Juzgado Primero Civil de esta capital. Determinación que desde luego surte efectos por virtud de la cosa juzgada en el presente asunto, y con base en ello se propone calificar de legal la causa y procedente la excusa, motivando la separación en el conocimiento del recurso de apelación interpuesto y la remisión de los autos respectivos a la quinta sala unitaria en materia civil y familiar, que es la subsecuente número con competencia fin, para que se aboque al conocimiento de los mismos, y la compensación en su caso a la tercera sala con un expediente en el próximo sorteo a realizar. Así el proyecto. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, a su consideración la propuesta que se realiza del apartado número 14. Quienes estén a favor, manifestarlo. A favor. Son 9 votos a favor y una abstención del magistrado Adrián Alberto Sánchez Salazar. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Se da cuenta con el oficio 7394/2025, fechado el 20 de octubre de 2025, de la jueza de control de la Primera Región Judicial con residencia en esta ciudad, mediante el cual se rinde el informe y remite copia de los registros de la carpeta procesal CP/0489/2025, relativa a la causa que se sigue en contra de Yolanda Noriega Gallegos y Alfredo Lerma Ramírez, por el hecho que la ley señala como falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, a efecto de substanciar la queja interpuesta por el asesor jurídico particular. Al respecto, en torno a dicha queja, se da cuenta con un proyecto de resolución en el que, con apoyo en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se asume la competencia de este Tribunal Pleno para su conocimiento y resolución, dada la modificación sustancial a la reforma a dicho precepto previo a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a haber conferido inicialmente competencia para conocer de dichas quejas al Consejo de la Judicatura Federal o bien a los de las autoridades federativas, para conferirla al órgano jurisdiccional competente. Y dada la circunstancia de que no se establece en los acuerdos generales competencia especial a alguna de las salas, ese tribunal asume el conocimiento como máxima autoridad jurisdiccional. Por otra parte, en análisis de la queja se advierte manifiestamente improcedente y se propone desecharla de plano, tomando en consideración que, de acuerdo al artículo 135 del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales, y al criterio sustentado por el Pleno en materia penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 3/2022, cuya materia gira en torno a si para tener por satisfecho el principio de definitividad previo a interponer el juicio de amparo debe agotarse el mencionado recurso de queja en contra de las omisiones de los jueces de control,
Dicho pleno deja establecida la naturaleza jurídica del recurso y los supuestos de su procedencia. Así, al advertir que del artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se aduce expresamente al recurso de queja, sino solo a los recursos de revocación y apelación. Sin embargo, en la propia ejecutoria se destaca que si bien en el título denominado recursos no se alude al recurso de queja, sino solo a la apelación y revocación, ello obedece a que el título se refiere a cómo podrán ser recurridas las resoluciones judiciales, esto es, tiene como presupuesto que exista una resolución judicial a combatir. Luego, del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá queja en contra del juzgador natural por no realizar un acto procesal, de lo que resulta inconcluso en la especie que dicho recurso no podría estar incluido en el título de recurso si en este solo se alude a aquellos que proceden en contra de las resoluciones judiciales. Esto es, el legislador contempló en un capítulo los recursos que procedían contra las determinaciones judiciales y decidió colocar en el apartado de jueces y magistrados el recurso de queja procedente en contra de las omisiones de los jueces. En ese tenor, en el caso, el asesor jurídico particular, al interponer la queja, alude que la jueza de control incurre en omisión al no realizar la audiencia inicial en los plazos señalados por los artículos 94 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con los artículos 17 y 20 del Pacto Federal, en tanto no fueron acatados en la audiencia celebrada el 8 de octubre, en la que ordenó la suspensión de la misma y su reanudación hasta el 24 de octubre del presente año, por ser, dijo, la fecha más próxima. Argumento que en su concepto resulta ilegal porque debe ajustarse a los plazos establecidos en la ley. Se advierte en torno a ello la queja es improcedente toda vez que lo que se pretende impugnar con dicho recurso es una resolución judicial y no la simple omisión de realizar un acto o una formalidad exigida conforme a la ley, tornándose por ello improcedente, ya que en contra de las resoluciones judiciales el artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de los medios de impugnación procedentes, mas no el recurso de queja, que como está visto solo procede en contra de las omisiones de los jueces. Esto es, a través del medio de impugnación procedente es que el inconforme tendrá que combatir mediante los respectivos conceptos de agravio las consideraciones que al efecto sustentan la decisión judicial así tomada. Inclusive, del artículo 135, párrafo tercero del propio Código Adjetivo, es categórico en disponer que en ningún caso al resolver la queja se podrá ordenar al órgano jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido, de donde se sigue que el recurso de queja no tiene el efecto de revocar o modificar las resoluciones dictadas, confirmando que solo procede en contra de las omisiones de los jueces. De ahí pues que se califique de inconducente la pretensión de que deba revocarse la fecha señalada para ajustarla a los términos citados, resultando por ello que el recurso planteado se advierta manifiestamente improcedente y se motive desecharlo de plano. Así se da cuenta con el proyecto de resolución, motivando el desechamiento de plano de del citado recurso de queja y motivar, por otra parte, ante la omisión del inconforme y de la servidora judicial de un domicilio para oír y recibir notificaciones, que las mismas surtan efectos mediante cédula que se publique en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos, así como en los estrados electrónicos. Así la cuenta. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, está a su consideración la propuesta que se realiza del punto número 15. Quienes estén a favor, manifestar. A favor, unanimidad. Gracias. Adelante con el siguiente punto, por favor, secretario. El punto relativo a asuntos generales, magistrada presidenta. Adelante. Ninguno por parte de esa secretaría. Bien. Por favor, continúe con el siguiente apartado del orden del día. Con mucho gusto. El punto relativo al sorteo de expedientes. Adelante. Perdón, sí. Si se me permite
regresar al punto de asuntos generales, magistrada presidenta, con la mención de que se concluyó la elaboración y fueron distribuidos sendos proyectos de resolución en las incompetencias 41, diagonal 2025, en la competencia civil 45, diagonal 2025, y en las incompetencias 46 y 47, también diagonal 2025, para, en su caso, su análisis y discusión en la próxima sesión. Gracias. Adelante. Procedo Entonces, con el en sorteo. consecuencia al sorteo de expedientes. Gracias. Magistrada presidenta, para informar que efectuar la compensación de expedientes a la 9ª sala, dada la calificación de la excusa en la sesión pasada, que no se hizo la compensación, y ahora el día de hoy para la 3ª sala por virtud de la excusa calificada. Muy bien. Entonces, voy a pasar un expediente. Ya quedó realizado el sorteo. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. El punto relativo a la clausura de la misma. Muy bien. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión en el día en que se inicia la misma, siendo las 10:43. Gracias.